Si hay un tribunal y se reconoce como tal, se tienen que cumplir sus sentencias. Ahora, vas y le preguntas a un abogado constitucionalista y te dice, mire, pero esta es una sala espuria porque fue elegida de manera anómala, tiene un problema de origen. Entonces, ¿cómo le vas a acatar algo a alguien que no está electo legítimamente? Ese es un debate que creo que está más para los abogados, pero si empezamos a difundir el mensaje que no se tienen que acatar todas las sentencias o las resoluciones o fallos judiciales, creo que estaríamos casi que replicando el mismo mensaje o la narrativa del oficialismo que le gusta ir contra lo que dicen las leyes. Muchas veces se dice el argumento, sí, pero es que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional son de obligatorio cumplimiento, pero volvemos al hecho que primero se trata de una Sala de lo Constitucional que no ha guardado ninguna de las formas que establece la Constitución, pero sobre todo que se trata de una resolución que no tiene los efectos de carácter general que debería tener cualquier otra resolución como una inconstitucionalidad. Fíjate que tomando en cuenta que la costumbre de los partidos políticos siempre es nombrar a cercanos y a gente que ha sido aliada, no creo que haya sido sorpresivo, pero o sea, no dejaba de darte esa sensación de que vos veías los nombres de quienes iban a ser juramentados inmediatamente y el contexto te llevaba, hey, este es el que defendió al director de la policía en el antejuicio, hey, este es el comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces eso te dejaba claro que era gente que tenía la afinidad con el partido y que las resoluciones que iban a emanar de ahí iban a ser claramente en todo momento que no le causaran problemas al órgano ejecutivo. Pero ahora desapareció esa figura, ahora tenemos una sala que está plegada, una sala que responde, una sala que está inerte, que realmente parece una sucursal de la Casa Presidencial. La génesis de esta Sala de lo Constitucional. En el gremio de abogados, al menos con los que yo converso, platico y me veo, y de alguna manera cambiamos impresiones sobre estos temas, para nosotros la sala fue impuesta. La sala no es legítima. Esta sala es ilegítima. ¿Por qué? Porque, para empezar, la Asamblea, sin previo proceso de destitución, destituyó la sala que había sido electa realmente respetando los principios de la institucionalidad que debe existir en el país. La magistrada Elsie Dueñas, que llevaba años en la sala de lo contencioso administrativo, que era una magistrada que es muy famosa en el mundillo judicial porque tiene muchas amistades entre los jueces, preside la Asociación de Mujeres Juezas, es de esas magistradas detallistas que le manda regalitos a los jueces cuando cumplen años. Pero ella, vos ibas y le preguntabas por una resolución de la Sala de lo Contencioso, no sabía articular palabra. Yo recuerdo que la fui y le pregunté por un fallo con el que favorecieron a Bianca en la Sala de lo Contencioso, donde ella estaba, ella había firmado esa resolución y cuando le pregunto por teléfono tarareaba. Entonces es una magistrada que yo la recordaba por eso, por ser una persona que no era capaz ni articular 3 palabras para defender sus fallos. Y ella dio el salto de la Sala de lo Contencioso a la Sala de lo Constitucional. José Pérez era asesor en Casa Presidencial. Pasó de Casa Presidencial a la Sala de lo Constitucional. El excomisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Suárez, Javier Suárez, no solo había estado en el IAIP puesto por el presidente Bukele, sino además había trabajado en el gobierno. Podíamos criticar la forma de cómo fueron designadas, pero antes de estas personas que están ahí, todas las salas eran legítimas. Y lo primero que hay que ver es, como dicen, quién es el que está dictando. Y por supuesto que puede haber cambios de criterio. Es más, ¿te imaginas? En el caso de la ley de amnistía, hubo 3 criterios. En 1992 no se admitió la demanda. Lo dicho por los abogados que en este momento están ocupando los despachos de los legítimos magistrados de la Sala de lo Constitucional que fueron destituidos el 1 de mayo de 2021, es una decisión que ni siquiera merece calificarse de sentencia porque ellos no son magistrados ni son una Sala de lo Constitucional. Sabemos que
se eligió una sala de lo constitucional de manera inconstitucional y también por la supresión de los magistrados que la conformaban. Tenemos una nueva configuración de la Sala de lo Constitucional y eso deriva en un fallo que también contradice la misma Constitución. La Sala de lo Constitucional que pronunció esta resolución 1/2021, a mi criterio, lo repito, es inconstitucional y solo iba a esperar una excusa para devolver el favor de haber sido nombrados en esos puestos. Y devolverlo significaba habilitar al presidente de la República para que participe en una nueva contienda electoral. Se dice que la penúltima sala legal que hubo, que fue la sala 2009-2018, sí lo avaló, y usted ve esa sentencia y dice justamente lo contrario. Y entonces se dice que, bueno, ¿dónde están los que antes decían que los fallos de la Sala de lo Constitucional deben ser cumplidos y ahora se niegan a cumplir esto que ordena esta sala? Es que ahí hay un problema serio. Estamos pidiendo que se cumpla la supuesta sentencia de 5 señores que no son magistrados. No hay Sala de lo Constitucional. Creo que la sala 2009-2018 quizás quiso desde el escritorio de magistrados cambiar, digamos, algunas cosas, pero yo no le atribuyo ninguna responsabilidad a la sala, digamos, por los disparates actuales. Lo hubieran podido hacer de cualquier forma. Creo que fueron esas interpretaciones las que ahora dan lugar a que este Tribunal Constitucional, que produce efectos, esta sala, por muy inconstitucional que sea, sus decisiones sí tienen relevancia jurídica y relevancia política. Cualquier persona puede, así como puede interpretar directamente la Constitución, puede interpretar los pronunciamientos de la Sala de lo Constitucional que se refieren a la Constitución. Entonces, tal vez si no se contrastaba o consultaba con los magistrados que firmaron la sentencia, pues lo pertinente hubiera sido consultar o analizar con los académicos o especialistas que podían hacer una interpretación o una explicación técnica y acertada del pronunciamiento de esta sentencia. Sacar conclusiones un poco apresuradas. Y nos vamos topando con la sorpresa que fue casi que al estilo de un madrugón en la Asamblea Legislativa. La sala nos tiró esa bomba. Sin ni tan siquiera emitir un comunicado explicando las razones, porque la sentencia, si vas y la lees, no se explica por sí misma. Y cuando no hemos tenido la oportunidad de sentarnos con uno de estos magistrados y que nos expliquen, que nos justifiquen cómo, habiendo 6 artículos de la Constitución, ellos vienen y dicen lo contrario. Porque yo no estoy diciendo que ellos no puedan interpretar la ley. Claro, hay un problema del fallo de origen que tienen ellos en su elección, que ese es otro tema. Pero digamos que fueran legítimamente electos, claro que pueden interpretar, claro si son el máximo intérprete, pero el problema es que vienen y nos dan esa resolución donde ni tan siquiera se sabe argumentar por qué están resolviendo y votando todo lo que estaba. Y esta resolución fue definitivamente un cambio para la política en el país, porque nosotros los periodistas sabíamos que Bukele tenía intenciones de reelegirse, era algo que esperábamos, pero no lo esperábamos de esa manera tan abrupta. El mismo proceso por el que nace esta resolución, por el que se pronuncia esta resolución, ya es digno de debate, ¿no? Porque significaba un proceso de pérdida de derechos de ciudadano para una persona, miembro de un partido político, que abiertamente había manifestado, me parece que en sus redes sociales, su apoyo a la búsqueda de una reelección. La Asamblea debe desconocer a quien pretenda continuar después de los 5 años. Pierden los derechos de ciudadano, es decir, el derecho a sufragio, el derecho a votar, el derecho a postularse a cargos de elección popular, quienes redacten o se adhieran a actas, a proclamas, a cualquier documento en el que se
busque la continuación en el cargo del presidente de la República. Es un principio que está en la médula de nuestra historia constitucional. Entonces, cuando comenzaron, antes de que comenzaran antes de las elecciones del 2021, algunos precandidatos a diputados por parte de Nuevas Ideas, que comenzaron pues a hacer publicidad, digamos, de sus propuestas. Entonces hubieron 3 o 4 que la primera propuesta era, digamos, la reelección del señor Bukele, del presidente Nayib Bukele, porque 5 años no son suficientes, ¿verdad? Quien conoce de los procesos de pérdidas de ciudadanía es la Sala de lo Constitucional. Vamos a poner a prueba el sistema. Te presenté una demanda contra un señor, no los conozco, ¿no?, que estaba promoviendo la reelección presidencial. Promoví 3 o 4 demandas. Todas fueron admitidas, todavía bajo la Sala de lo Constitucional legítimo. Fueron admitidas ya sea a finales del 2020 o a principios del 2021. Definitivamente tuvo un impacto porque yo recuerdo que esa noche estaba cenando y ellos difundieron por Twitter esa resolución sin dar mayores detalles. Si vos vas a ese tweet, ves que ni tan siquiera dicen Sala avala la reelección presidencial, sino que dice Sala resuelve controversia, no sé qué. Fue admitida, vamos a decirlo, en febrero o marzo del 2021 y comenzó el trámite del proceso. Le dan audiencia a la señora, el proceso ahí queda detenido, queda guardado, no se conoce nada, y en septiembre del 2021, después del golpe del 1 de mayo del 2021, estas personas aprovechan como excusa ese caso y dicen, este es un proceso de pérdidas de ciudadanía, dice. Pero como el demandante, que yo, no presentó pruebas, dice, aquí entre paréntesis, muy peculiar porque nunca hubo la oportunidad de presentar pruebas, ¿no? Pero entonces aprovechan como excusa y dicen, pero como aquí casualmente están hablando de reelección presidencial, vamos a aprovechar este caso, dice, para poder revisar la jurisprudencia emitida en el 2014, precisamente por los magistrados de la Sala 2009-2018. Y vamos a revisarla. Y se hacen 20 páginas, ¿no?, dando un discurso muy fascistoide, ¿no?, para decir que sí se puede reelegir el presidente, ¿no? O sea, empecé a leer y yo pensé que era otra cosa, pero me pareció extraño que eran como las 10 de la noche, creo, y dije, un viernes a esta hora tan noche, cuando todo el mundo no está pensando en que el máximo tribunal constitucional va a emitir una resolución de semejante envergadura para este país. Al inicio me dio risa porque dije, vamos, esta es la inteligencia de ratón, ¿verdad? De decir, voy a agarrar este pedacito y para que le echarle la culpa a Enrique Anaya, ¿no? ¿Sabe que fue muy evidente? Porque cuando se hizo pública, ya todo era parte de un plan, ¿verdad? Cuando se hizo pública la resolución, que fue en la noche del 3 de septiembre, a los 5 minutos comenzaron a caer, digamos, mensajes de Twitter donde decían, ya ven, le salió el tiro por la culata a Enrique Anaya y todo. Yo me siento muy en paz por una sencilla razón. Soy responsable de lo que yo firmo y lo que yo escribo, pero no soy responsable de lo que un tribunal decide y mucho menos de lo que 5 usurpadores ilegítimos deciden. Las consecuencias o los efectos jurídicos de esa resolución es muy parecido a los efectos jurídicos de la resolución de la Sala de lo Constitucional de la que acabamos de hablar, ¿no? Porque básicamente lo que se hace es una interpretación del texto constitucional. Y lo peligroso de estos antecedentes o de estos precedentes en materia constitucional es que abren la puerta para que posteriormente un tribunal constitucional con una configuración subjetiva diferente a esta pueda sacarse interpretaciones de este tipo y abocarse a esos antecedentes, como lo están haciendo ahora, ¿no? La justificación, bastante infantil, lo voy a poner ocupando la palabra infantil en sentido peyorativo, para la reelección por parte de quienes usurpan funciones en la Sala de lo Constitucional, es que el artículo 152, número 1, dice que no podrá ser candidato a presidente, dice, quien haya ocupado la presidencia por 6 meses o más consecutivos honores en el periodo inmediato anterior. O
Se dicen que pedido inmediato anterior se computa, aunque en la misma resolución dice que es el de la candidatura. Luego concluyen que no, que es el previo al de la candidatura, es decir, el que está en curso, lo cual definitivamente es un absurdo, ¿no? Y por eso es que en este absurdo es que actualmente quien tendría prohibido presentarse es Sánchez Sedén y no Bukele. Cuando un magistrado interpreta la Constitución, te hace un análisis, pero si vamos a leer esas resoluciones, realmente son resoluciones que carecen de fondo, realmente casi que podría ser como un copy-paste de cosas que van redundando. Esa resolución se hizo en Casa Presidencial. Yo te apuesto, y por eso es que nunca has visto a los señores que están en la sala usurpando funciones, nunca los has visto explicando. Te apuesto que ni siquiera la entienden. La defensa de la Constitución de forma más asidua implica el conocimiento de la misma. Y sin duda, creo que a lo largo de este periodo post-conflicto armado y post-acuerdos de paz, realmente ninguna autoridad se ha esmerado en hacerle énfasis a la población salvadoreña sobre el contenido de la Carta Magna y mucho menos de los derechos que están contemplados en ella y que tienen la capacidad de exigir a cualquier autoridad. Si consultamos escuetamente si usted está a favor o en contra de la reelección presidencial, con los resultados del trabajo que ha hecho el presidente en nuestros estudios, pues yo diría fácilmente un 60% diría que sí. Pero ese 60% probablemente no tiene idea de la cantidad de artículos que determina que esto está prohibido, que es la Constitución como principal cuerpo normativo del país, el cuerpo de ley que dice que esta situación en realidad no debería de estar ocurriendo. El 15 de septiembre, un día simbólico para este país, viene y dice, sí, tomé la decisión porque el pueblo me lo pide, me voy a reelegir. Es por eso que luego de conversarlo con mi esposa Gabriela y con mi familia, anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Entonces, sí, definitivamente eso cambió completamente el escenario, porque si esa sala no hubiese dicho o no hubiese hecho lo que hizo en ese momento, ahorita estaríamos a lo mejor viendo otros candidatos, estaríamos hablando de la posibilidad de alternancia en el poder, cosa que eso se ha disipado completamente. Traería a colación las palabras de una señora que conversó conmigo en Morazán y que me sorprendida porque no tenía idea de que la Constitución prohibía la reelección y que tampoco había leído en su vida la Constitución, sin duda una señora que superaba los 50 años. Me dijo con admiración, pero entonces si el presidente no cumple las leyes, ¿quién las va a cumplir? Esa sabiduría popular es de la que todos deberíamos tener nuestra bandera roja levantada, ¿verdad? Porque tiene toda la razón del mundo.